aldea global. Este video se llama Plutón en Acuario y los próximos 20 años. Para entender este tránsito de Plutón en Acuario vamos a hablar obviamente del contexto, de las fechas y de la interpretación. Iniciemos por el contexto para entender dónde se enmarca este tránsito de Plutón por Acuario. Para entender el contexto de Plutón en Acuario es importante entender que entramos en una era de aire. La pasada conjunción que tuvimos entre Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario, que fue el 21 de diciembre del 2020, inició una era de aire. 200 años de conjunciones de Júpiter y Saturno, que son los planetas que rigen lo social, los cambios sociales, pero en signos de aire. Es decir, dejamos atrás una era de tierra, 200 años de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de tierra, y vamos para 200 años de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de aire. Vamos a vivir una era de aire. Entonces el tránsito de Plutón por Acuario, estos próximos 20 años, se enmarcan en esa era de aire. También hay que comprender que según algunos cálculos de los esoteristas, se puede llegar a considerar que la era de Acuario estaría iniciando en este momento. Otras personas consideran, otras escuelas esotéricas consideran que la era de Acuario ya inició en los años 60 o en alguna otra etapa del siglo XX. Hay otras escuelas esotéricas que dicen que pues todavía falta unos 100 o 200 años para que ingresemos a la era de Acuario. También teniendo en cuenta las profecías anahuacas, que son las profecías mayas, aztecas, mixtecas, de todas estas culturas y pueblos que habitaron ahí en Mesoamérica, también se cree, se considera que el final del quinto sol maya sería para el 2080, iniciaría el otro sol maya, pero que en estos momentos previos al final del quinto sol, entre los atados de 1987 hasta el 2029, estaría naciendo Quetzalcóatl, y más exactamente entre el 2016 y el 2020 estaba naciendo Quetzalcóatl, que son ese tipo de avatars, personas que vienen a impulsar esos nuevos cambios civilizatorios. Entonces, según esas profecías, teníamos ahí como un final del quinto sol con el nacimiento de esos avatar que vienen a impulsar un nuevo ciclo solar, un nuevo sol con unas nuevas energías. Porque pues las culturas anahuacas dividían ese gran ciclo de precesión de los equinoccios en 5 soles. Entonces, bueno, ese es un marco. También tenemos el marco que son las profecías de una doctrina hindú, donde nos indicaban que el final del Kali Yuga era aproximadamente para el 2025, y ahí iniciaría pues otro ciclo, otro periodo de tiempo que es mucho mejor a nivel energético que este periodo que de pronto fue decadente. Entonces, bueno, también las profecías, esa profecía de esa doctrina hindú indicaba eso, como que estábamos viviendo una transición, un final de un ciclo, comienzo de otro ciclo. Entonces, ahí vemos varias voces que nos están hablando desde diferentes ángulos, profecías anahuacas, profecías del hinduismo, también los esoteristas con el marco de las eras astrológicas. Entonces nos están hablando de que más o menos en estos tiempos hay un cambio importante. Estamos finalizando la era de Piscis e iniciando a la era de Acuario. ¿Que cuándo es exactamente? Pues la verdad no importa la fecha.
podemos ver varios cálculos, diferentes visiones, opciones. Lo importante es ver que los cambios se están dando, que se están generando cambios muy importantes en la humanidad y que estos 20 años, desde el año 2023 hasta el año 2044, Plutón va a estar haciendo su tránsito por el escenario de Acuario. Y como nos hablaba este gran astrólogo español, César Millán, Plutón se siente como una era geológica en la vida de las personas. Plutón dura aproximadamente unos 20 años en cada signo, dura 240 y tantos años en darle la vuelta a todo el zodiaco. De hecho, Plutón fue descubierto en 1930, cuando estaba en el signo de Cáncer. Entonces todavía ni siquiera desde su descubrimiento ni siquiera le ha dado toda una vuelta al zodiaco. Entonces estamos analizando a Plutón desde apenas su descubrimiento. Es un descubrimiento que se hace en el siglo XX y que viene a aplicarse a la astrología. La astrología moderna aplica el concepto de Plutón, lo asocia con el signo de Escorpión y le marca regencia para el signo de Escorpión. Entonces ya vemos que Escorpión no solamente está regido por Marte, sino también por Plutón. Y pues el escenario internacional de astrólogos acepta a Plutón, acepta toda la carga energética que genera Plutón y lo aplica a la interpretación astrológica. Entonces, en esta oportunidad, bueno, ya vemos el contexto, vamos a hablar ahora de las fechas importantes para entender este ciclo de Plutón por Acuario. Entonces, comprendiendo las fechas, tenemos que entender que el primer ingreso de Plutón en Acuario es el día 24 de marzo del 2023 y va a estar ahí hasta el 11 de junio del 2023, unos pocos meses, que es ese pequeño ingreso de Plutón en el escenario de Acuario. Luego Plutón retrograda y va a estar unos meses en Capricornio y finalmente el 21 de enero del 2024 Plutón ingresa con fuerza, con toda, al escenario de Acuario para estar ahí hasta enero del 2044. Es decir, 20 años en todo ese escenario acuariano. Durante todos esos 20 años, mientras Plutón hace ese recorrido por Acuario, tenemos que Saturno va a recorrer desde Acuario, donde está en este momento, hasta Escorpión. Es decir, Saturno, mientras Plutón atraviesa solamente el escenario de Acuario, Saturno se va a mover varios signos. Va a ser 3 años en cada signo, entonces se va a mover por Acuario, por Piscis, por Aries, por Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, hasta Escorpión en el año 2044. Ese va a ser el recorrido que hará Saturno mientras Plutón atraviese únicamente el escenario de Acuario. Entonces, en esos años, los años más tensionantes, las tensiones que se pueden llegar a presentar entre Plutón y Saturno, pueden ser en los años en que Saturno esté en el escenario de Tauro o esté en el escenario de Leo. En el escenario de Tauro le hace una cuadratura a Plutón en Acuario. Entre el 2028 y el 2030 se puede presentar esa cuadratura, esa tensión. Y cuando Saturno esté en el escenario de Leo, entre el 2035 y 2037, se puede presentar esa oposición entre Saturno en Leo y Plutón en Acuario. Entonces vemos que estas podrían ser como pues las fechas más tensionantes entre Plutón en Acuario y Saturno, ya sea en Tauro o en Leo. Ahora bien,
Resulta que durante estos 20 años, mientras Plutón está en Acuario, pues Júpiter, que va mucho más rápido, porque Júpiter dura un año, aproximadamente un año en un signo, pues Júpiter le va a dar casi 2 vueltas al zodiaco. Entonces, los años tensionantes entre Júpiter y Plutón, los años que van a tener cierta dificultad, va a ser cuando Júpiter esté en Tauro en el año 2023, cuando Júpiter esté en Leo en el año 2026, cuando Júpiter esté en Escorpión en el año 2030, cuando Júpiter esté en Acuario en el año 2032 va a haber conjunción, vamos a tener una conjunción de Júpiter con Plutón en el año 2032 aproximadamente en Acuario, y no va a ser tensionante, va a ser muy positivo, muy dinamizador. Y también cuando Júpiter esté en Tauro en el 2035, cuando Júpiter esté en Leo en el 2038 y nuevamente cuando Júpiter esté en Escorpión en el 2042. Entonces, ahí vamos a ver que Plutón pues va a tener diferentes encuentros, tanto con Saturno y con Júpiter, es decir que pues habría que analizar para ese tiempo esos diferentes encuentros, ya sea en cuadratura, en oposición, para ver cómo se comporta esa energía tanto de Plutón frente a Saturno o de Plutón frente a Júpiter. Ya lo analizaremos para ese momento a detalle. Por ahora les quiero pues compartir esta gran mirada de las fechas. Lo importante que hay que entender es que tiene un pequeño reingreso el 24 de marzo hasta el 14 de junio del 2023. Algo importante pues a nivel Plutón en Acuario va a suceder en estos meses, y definitivamente el 21 de enero del 2024 vamos a tener el ingreso oficial de Plutón por Acuario. Otro fenómeno que es más positivo que negativo, porque ya hablamos de las posibles cuadraturas o oposiciones que se pueden generar entre Plutón y Saturno o Plutón y Júpiter a lo largo de estos 20 años, es un triángulo muy positivo que se va a formar entre los años 2026 y 2029. Se empieza a formar antes, se empieza a formar entre el 2023, el 2024 se empieza a formar ese triángulo positivo, pero realmente su formación más exacta está entre el 2026 y el 2029. Plutón va a estar en los primeros grados de Acuario, Neptuno en los primeros grados de Aries y Urano en los primeros grados de Géminis. Entre Plutón y Acuario se va a formar un sextil, entre Neptuno y Urano en Géminis otro sextil, y entre Plutón en Acuario y Urano en Géminis vamos a tener un trígono de aire. Entonces vamos a tener una dinámica positiva, aunque obviamente se van a presentar esas situaciones tanto con Saturno o con Júpiter. Vamos a tener una dinámica positiva con este triángulo que se nos va a formar en estos años, entre el 2026 y el 2029. Aunque años antes, entre el 2023 y el 2026, el sextil entre Plutón y Neptuno se va a estar generando entre los últimos grados de Capricornio, los primeros grados de Acuario, últimos grados de Piscis, primeros grados de Aries. Entonces ahí vamos a tener un sextil que va a generar una dinámica muy positiva. Tenemos entonces que revisar en nuestra carta natal cuáles son los primeros grados de Acuario, primeros grados de Aries y primeros grados de Géminis, porque ahí vamos a tener algo muy positivo que se va a dinamizar entre el 2026 y 2029, pero que se empieza a formar
desde el 2023, 2024, este triángulo empieza a formarse. Esto va a ser como lo más positivo de esta primera década, de estos primeros 10 años que se vienen. Va a haber algo muy positivo que se va a generar ahí. Vamos a sacar un video específico para hablar de este triángulo que dinamiza, que mueve la energía, que es muy positivo, para analizar también eso, lo positivo de ese tránsito. Bueno, vamos entonces con la interpretación. ¿Cómo podemos interpretar estos próximos años de Plutón en Acuario? ¿Qué puede llegar a significar? Bueno, la última vez que Plutón estuvo en el escenario de Acuario fue entre 1778 a 1798. Ahí estuvo 20 años. En esas épocas tuvimos unas fechas muy importantes, así, abuelo de pájaro, lo que podemos ver que sucedió supremamente importante. Independencia de los Estados Unidos, que fue entre 1775 a 1783. Tuvimos la Revolución Francesa, que fue alrededor del 5 de mayo de 1789. Y tuvimos la independencia de Haití, que marcó pues el comienzo de todas las independencias en América Latina, que fue entre 1791 a 1803. Entonces nacen todos estos conceptos con la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad. Surgen muchas revueltas, es la toma de la Bastilla, la quema, toda esta revolución en Francia donde se acaba la monarquía. Hay un estallido social en Francia, se quema todo, queman la Bastilla y luego empiezan a pensar cómo reconstruir qué es lo que tienen que formar y ahí surgen muchas teorías. No surgen, se retoman las teorías de los neoclásicos. Teorías como la de John Locke del Leviatán, que tiene que haber un estado que nos controle porque nacemos malos por naturaleza y tiene que haber algo que nos domine como esas pasiones. Teorías como la de Hobbes, que es dejar la libertad del mercado, que el hombre nace bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe, entonces lo que hay es que hacer un cambio en las instituciones y son esas teorías las que alimentan también todo lo que vamos a ver con el periodo de república en Estados Unidos. Y también es a partir de aquí, de este periodo tan convulso, donde surgen esas primeras independencias, esas primeras revoluciones. La independencia de Haití fue realmente la que marcó el resto de independencias en América Latina. Y hablar de Haití, cuando me gustaría hacer la carta natal de Haití, porque quisiera hacer un video especial para Haití, para desmontar ese mito que dice que ellos viven en la pobreza porque tienen unas creencias espirituales distintas a las de Occidente cristiano, porque creen en los orishas, porque practican el vudú, porque traen su espiritualidad desde África, desde donde ellos vienen. Entonces allá eran príncipes, en Haití son esclavizados por el imperio francés. Entonces se ha creado todo un mito de que ellos son el país más pobre aquí de América porque tienen sus creencias espirituales, y eso es completamente falso. Entonces quisiera hacer en los próximos videos algo para analizar el tema de Haití, porque Haití fue muy importante, fue trascendental para que luego, a partir de estas primeras independencias, comenzara como el maíz pira, como las crispetas de maíz que empiezan a totear, empiezan a totear por todo lado estas revoluciones y estas independencias.
Entonces las primeras revoluciones, que fue la Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos y la independencia de Haití, que surgieron en este marco de tiempo mientras Plutón estuvo en Acuario, marcaron el inicio de todas las independencias en América Latina, de esas otras independencias. Bueno, llegamos entonces al tema de interpretación, de significado, quién es Plutón y qué puede hacer Plutón en el escenario de Acuario. Plutón, como lo advertíamos desde el principio, es muy geológico, tiene que ver con eso que nos hablaba César Milán, el astrólogo español, sobre como una era geológica en la vida de las personas. Es decir, no es como Marte, que dura 2 meses en un signo y activa procesos rápidos. No, Plutón es lento, pero seguro. Son cambios muy lentos, cambios cuentagotas. Haz de cuenta una gota que va cayendo día a día sobre una piedra y al cabo de muchos años tú vas a mirar y ha perforado la piedra, no por el impacto de un momento rápido, sino por la constancia en el tiempo. Es lento pero seguro, logra perforar esa piedra por su constancia, más no por un impacto como el de Marte. Marte podría ser como, no sé, una explosión nuclear, las torres gemelas, o sea, un impacto muy en el momento. Los impactos de Plutón son más geológicos, mucho más lentos, a cuentagotas, pero mucho más seguros. Plutón está relacionado con el signo de Escorpión y sí, tiene que ver con el ave fénix que muere y renace de las cenizas. Tiene que ver con los cambios y las transformaciones o transmutaciones profundas. Por eso tanto Plutón como Escorpión tienen que ver con el nacimiento, la muerte, la sexualidad, todos esos procesos de cambio y transformación profunda. Tienen que ver con los divorcios, con los funerales, la muerte de un familiar y las herencias que me deja ese familiar y cómo se generan cambios con esas herencias. Plutón también tiene que ver con la banca, con el dinero, con las inversiones profundas de dinero. Plutón tiene que ver con el poder. Está también relacionado con la política porque tiene que ver con ese poder que tenemos de sugestionar, de interpretar las emociones del otro y poderlas conducir hacia un fin. Entonces, Plutón tiene que ver con el poder. Plutón es un arquetipo de poder. Hay 3 arquetipos de poder en la astrología, que son el Sol, que es un poder evidente, el Sol, donde tú tengas al Sol en tu carta natal, pues es tu poder evidente, tu poder más grande, tu poder más fuerte. Por eso es la estrella de nuestro sistema solar. Es el punto más importante en nuestra carta natal, es el Sol. Pero aparte del Sol, o sea, tenemos al Sol, en tercer nivel, pues está el Sol. Luego sigue Plutón. Plutón vendría a ser el planeta pues más alejado. Algunos los consideran planetas, otros que no. Bueno, lo importante es que para la astrología significa poder, pero un poder distinto al del Sol, un poder menos evidente, un poder que está escondido, latente, oculto, como ver la magma de un volcán. Está a punto de explotar y cualquier fenómeno geológico puede llegar a activarlo y hacer que ese volcán expulse todo ese poder que hay ahí latente, escondido, dormido. Ese es Plutón. Y también pues se relaciona con poder masculino. Poder masculino. Y viene otro poder como en tercer nivel, que es Lilith, que vendría a ser Lilith como nuestra sombra,
cómo puedo llegar a ser diablillo en esta vida. Y también habla de poder femenino, el poder para albergar, cuidar y proteger a otros. Entonces ese es el poder femenino que nos lo marca Lilith. Lilith no es una estrella como el Sol, no es un planetoide, un planeta pequeño como Plutón, tampoco es un asteroide, es un punto matemático que nos habla de la distancia de la órbita que tiene la Luna. Entonces, esa es Lilith, poder femenino. Entonces estos son tres aspectos que nos hablan de poder. En este momento pues estamos analizando a Plutón, que es un poder ahí oculto, latente, escondido, y que en cualquier momento se activa y puede llegar a ser como una detonación. Entonces en estos 20 años pues vamos a tener varias detonaciones de ese poder de Plutón, pero en el escenario de Acuario. No es lo mismo el comportamiento que tuvo Plutón en Capricornio estos últimos años, desde el año 2008 para acá, a lo que vamos a ver cómo se va a comportar en Acuario. Mucho más después de la caída de las estructuras capricornianas, que fue el año 2020. Entonces, entendamos que Plutón en Capricornio, los últimos años, llevó la energía de Tierra a su máximo esplendor, porque veníamos de 200 años de conjunciones de Saturno y Júpiter en signos de Tierra. Entonces Plutón en Capricornio fue como el cierre final, cierre con broche de oro de esos últimos 200 años, de esas conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de Tierra, donde vimos cómo el capitalismo llegó, el materialismo, El extractivismo, ya sea el extractivismo minero o de monocultivos, llegó a su máximo esplendor. el hecho de, sí, devorarnos el planeta Tierra y usar todos los recursos materiales del planeta Tierra, deforestar, destruir, ¿sí? En su máxima expresión, pero pues también construir muchas cosas a nivel material, fue lo que vimos. Vimos cómo en los últimos años el neoliberalismo, que es como la máxima expresión del capitalismo, llegó a su nivel más exagerado. Y tenemos el 2020, la caída de las estructuras capricornianas. Surge este virus que termina afectando y matando a las personas que tengan su sistema inmune muy débil, como sucedió con mi sobrina, una niña especial en estado pues vegetal, tenía su sistema inmune muy débil y vino el virus y acabó con ella, acabó con su vida. Y así pasó pues con muchas personas, con muchos ancianos o gente con muchas comorbilidades, con muchas enfermedades de base que no resistieron. Aquí en Colombia también murió el ministro de Defensa, el segundo cargo en un país donde la gran mayoría del presupuesto se va en guerra. Pues el ministro de Defensa viene a ser el segundo cargo más importante en un país tan guerrerista, por decirlo así. Entonces muere el ministro de Defensa debido al COVID-19. Es la caída de las estructuras capricornianas y el mundo en su consumo, en sus políticas, no estaba preparado, no tenía sistemas de salud preparados, no tenían suficientes unidades de cuidado intensivo, UCIs, les llamamos acá en Colombia, para poder salvar a toda esta gente. ¿Para qué se le invertía al sistema de salud si lo importante era el dinero, la avaricia? Obviamente que en estos
últimos años de Plutón en Capricornio, pues también obviamente vimos, y estos 200 años de una era de tierra, vimos situaciones pues muy positivas en cuanto a la creación de estructuras, en cuanto a la materialización. También podemos ver cómo la gente, ciertas personas, obviamente no todo el mundo, pero pudieron llevar su salud, llevar sus cuerpos a unos niveles fitness, por decirlo así, la belleza del cuerpo, la estética del cuerpo, el cuidado de la salud. Obviamente para esas personas que tenían riqueza y podían acceder a estos cuidados, entonces como nunca antes visto, o sea, nunca antes un ser humano se había visto tan bello, tan esbelto y tan saludable como en este último periodo de Plutón en Capricornio, marcando esos últimos años de la era de tierra. Nunca antes, porque la gente pues antiguamente comía de lo que hubiese en su localidad, pero ahora con la globalización la gente puede comer lo mejor de cada ecosistema de la tierra, o por lo menos la gente que vive en el centro del mundo, en la Babilonia actual, que es Nueva York, París, Londres, con un nivel de vida súper alto. Entonces puede comer el mejor salmón chileno, puede comer las mejores especias de la India, el mejor café colombiano. Entonces, bueno, vimos cómo eso llegó a suceder en ciertas esferas de la sociedad. Obviamente que el resto de la sociedad pues no se puede dar esos lujos de comer así tan sano, ni de estar en un gimnasio o pagar la cuota de un gimnasio pues tan caro, bueno, algo así. Pero vemos eso, estos últimos años de Plutón en Capricornio también nos mostraron hasta dónde podían llegar los bancos. Los bancos en Estados Unidos, en la crisis inmobiliaria, dejaron a 6 millones de personas sin casa. Por eso se creó el movimiento homeless, los sin casa. Y es ahí cuando Estados Unidos decide rescatar a los bancos, pero no rescatar a las personas con sus casas. Y vemos que esa misma fórmula se repite en muchos países. Muy pocos países, como por ejemplo Islandia, decidieron decirle a los bancos no, vamos a rescatar a la gente, y los bancos no. Entonces vemos esa lucha con el sistema financiero, como el sistema financiero es rescatado una y otra vez, pero la gente no. Sucedió aquí en Colombia. El dinero de las ayudas para la crisis del COVID-19 se lo entregan a los bancos y no a la gente que perdió su pequeño negocio. Pretendían que la gente se metiera en una deuda con unas cuotas imposibles de pagar con los bancos. Entonces la gente decidió mejor cerrar sus negocios frente a un escenario sin posibilidades, sin esperanzas. Y luego vemos un 2021 convulsionado con estallido social aquí en Colombia, porque sí, habíamos tenido protestas desde otros escenarios, pero la clase media todavía no estaba muy convencida de que el sistema estaba mal, hasta que llegó la pandemia y la clase media se fracturó, y es en esa fractura donde surge el estallido social, porque ya no se trata de los pobres, se trata de que la clase media quedó en la pobreza, bajaron a la clase media, y es ahí donde surge el estallido social. Aquí en Colombia, un estallido social obviamente distinto al de Chile. El de Chile duró más meses, el de Colombia pues ha sido más corto. Se cree que ya dura este mes o que ya no hay más violencia, pero se cree que igualmente las manifestaciones pueden seguir de una manera intermitente. Todavía no sabemos muy bien este fenómeno aquí en Colombia cómo se vaya a comportar. Vimos a Chile incluso antes de la pandemia tuvo su estallido social en el 2019,
y vimos cómo el neoliberalismo fue una fórmula fracasada. El neoliberalismo se aplicó primeramente en Chile como un experimento por los Chicago Boys. Decidieron experimentar con Chile, con toda la dictadura de Pinochet. Se experimenta el neoliberalismo en Chile para luego aplicarse en otros países. Y vemos cómo fracasa. Y fracasa en el 2019, previo a la caída de las estructuras capricornianas. También es importante analizar los ciclos de Kondratiev. Estos ciclos, o esta teoría económica, nos habla de cómo hay riqueza económica, auge y bonanza, seguido luego de un declive, de una caída, y pues estamos en esa caída. Entonces estas teorías también marcan la caída del sistema neoliberal, las marcan, y nos indica esta teoría algunas fórmulas de cómo salir de esas caídas para volver a subir. ¿Y qué significa subir? El hecho de subir en era de tierra a subir en era de aire, ¿qué significará subir en los ciclos económicos de Kondratiev? Tendríamos que entender muy bien la teoría de Kondratiev y hacer esa asociación tanto con el final, caída de estructuras capricornianas, final de una era de tierra de 200 años. Son los mismos 200 años que lleva siendo muy poderoso Estados Unidos en su gran crecimiento. Ahora a otros 200 años con era de aire que no sabemos quiénes son, cómo va a ser el mundo. Mundo multipolar donde China va a ser muy fuerte, pero también Rusia, pero también la Unión Europea, pero de pronto la Unión Latinoamericana o la Unión Africana. Entonces, un mundo de muchos polos. O sea, ¿qué vamos a ver ahí? Tendríamos que hacer algo como mucho más profundo para hablar de estos ciclos de Kondratiev, hablar del final ya pronosticado, el final del neoliberalismo y una reconstrucción en algo que no sabemos qué va a ser. Si va a ser un socialismo, si va a ser un ecologismo, una ecodictadura, un ecologismo social, ¿qué es lo que vamos a reconstruir de aquí en adelante? En el video sobre lo que puede traer la era de Acuario, que lo tengo ahí en mi lista de reproducción, lanzamos como diferentes hipótesis sobre qué puede traer la era de Acuario, cuáles diferentes tipos de gobiernos se pueden llegar a presentar en el mundo. Entonces hay que entender que Plutón en Capricornio representaba todo eso, representaba también las guerras en Medio Oriente, cómo se empieza a gestar toda esa primavera árabe, cómo Siria también empieza a fracturarse, cómo se fracturan muchos países en Medio Oriente y cómo empieza toda esa migración a irse para Europa, cambiando mucho las dinámicas de vida de los europeos. Cómo los europeos votan en la OTAN por la invasión a Medio Oriente, se destruyen todos estos gobiernos que habían allí y vemos unas convulsiones, unas dinámicas que empiezan a generar guerra en estos territorios y vemos luego cómo la gente empieza a migrar a Europa o Norteamérica y cómo ahora pues europeos se sienten como un poco asediados por la migración. Entonces se genera todo un movimiento de humanos que cambian su territorio, luchas por, obviamente todo esto, por el petróleo, el gas, el carbón. Vemos como 200 años
en que las energías, ver cómo el mundo se mueve, pues ha llegado a su máxima expresión ahora con la técnica del fracking. El fracking, que es una manera de sacar petróleo muy destructiva para la naturaleza. Entonces vemos estas guerras que se han generado, ya sea por los pozos de petróleo o por los viaductos que van a llevar gas, carbón, desde Arabia Saudita o desde Qatar, como se pretendía, pasando por Siria hasta Europa. Y había una guerra ahí entre un bando, que es Estados Unidos y Arabia Saudita, que quería sacar ese viaducto por Siria, y otro bando, que son estos otros países, Rusia, Irán, Qatar, queriendo sacar ese mismo viaducto por Siria para abastecer a Europa. Vemos también a Alemania entre la espada y la pared. Alemania comprándole gas a Rusia y Estados Unidos diciéndole a Alemania que no lo puede hacer. Bueno, vemos a Europa entre la espada y la pared. Europa tendrá que decidir si quiere seguir bajo ese dominio y esas condiciones que se generaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Vemos muchas situaciones, entonces, cómo las energías las estábamos moviendo a base de petróleo, gas y carbón, para que se calentaran los lugares donde cae nieve, o para que hubiese aire acondicionado también en ciudades como Dubái, donde hace mucha calor en ese desierto. Entonces vemos eso en su máxima esplendor, el deterioro de la naturaleza, la depredación, la tala de bosques en la Amazonía, en su máxima expresión. Ahora vamos hacia 20 años de un comportamiento de Plutón en Acuario, pero en una dinámica muy diferente. Como les hablaba del contexto, en una era de aire, luego de la caída de las estructuras capricornianas, en un escenario distinto. ¿Cuáles serán esas detonaciones, esos pequeños temblores o cambios geológicos que podemos tener estos 20 años con Plutón en Acuario? Ya sabemos que Plutón rige el poder, la transformación profunda y la transformación inevitable. Me gusta mucho ese significado. Transformación inevitable. No lo podemos evitar. Es lento, pero seguro. Así va a ser. Haz de cuenta cuando una mujer se embaraza. Es inevitable que el cuerpo de la mujer tenga esos cambios hormonales. Es imposible. Hasta que, pues, bueno, no nos inventemos el tema que los bebés nazcan in vitro, en una cajita ahí. Pero mientras tanto, mientras el bebé se genere en el cuerpo de la mujer va a tener unos cambios hormonales impresionantes. Su cuerpo, su mente va a cambiar, se va a transformar profundamente. Lo mismo puede suceder con la Tierra, los cambios geológicos, los cambios que tenga la Tierra en las diferentes etapas son inevitables. De hecho, pues vamos hacia un calentamiento global, pero la huella del hombre, lo que el ser humano ha hecho en estos últimos 200 años de era de tierra, pues ha sido acelerar el cambio climático. Ya íbamos para un calentamiento, pero todo lo que el hombre ha hecho, las industrias, la contaminación, ha hecho que ese cambio se acelere. Ya estamos viendo huracanes nivel 5, como el que destruyó nuestra isla colombiana llamada Providencia, que queda muy cerca de San Andrés. La destruyó completamente el huracán Iota. Y lo hizo en el año 2020, en plena pandemia. O sea, es como si hubiera llegado la muerte sobre Colombia, o sea, algo así.
Si vemos la carta natal de Colombia, todo este proceso de caídas, estructuras capricornianas, le cae en la casa 8, que es la casa de la muerte, la destrucción, los bancos, y hemos visto eso, como en este estallido social han quemado muchos bancos, han vandalizado muchos bancos. La queja con respecto a la isla de Providencia, que no ha sido restaurada, ha sido este gobierno incapaz de restaurar la vida de esa isla, de esas personas. Entonces vemos también cómo fue el país, Colombia fue el país de los países que peor tratamiento le ha dado a la pandemia, que peor manejo le ha dado a la pandemia. Entonces vemos todo eso, la carta de Colombia en la casa 8, que se activó toda esa caída de estructuras capricornianas. Pero si quisiéramos analizar cualquier otro país, pues vamos a ver qué pasó allí. Importante entender que Plutón es eso, la transformación inevitable. Lo que tú no se puede detener, esa transformación. Y esa transformación tiene un proceso destructivo, pero también puede tener un proceso constructivo, porque es transmutar. Es como bajar al infierno y luego renacer de las cenizas como el ave fénix, como cuando Jesús vive todo ese momento, la pasión de Cristo, lo crucifican, baja al infierno, al inframundo, 3 días, lucha con el diablo y sus demonios, y luego asciende, no sé, en la nave espacial o en qué, él asciende y se va con sus ángeles y resucita y revive y renace. Eso es como el renacido, esa es como la idea plutoniana que nos quieren entregar. Entonces Plutón en el escenario de Acuario, tenemos que entender que Acuario es un signo de aire y que, por ejemplo, a nivel de energía, Acuario tiene que ver con el aire y su opuesto, que es el signo Leo, tiene que ver con el sol. Entonces yo veo 20 años donde las energías renovables, la energía solar y la energía del aire se ponen muy a la moda, muy a la vanguardia, se empieza a aplicar o es un poder que empieza a imponerse. Lo que significa que vamos a necesitar mucho litio para los paneles solares. Y vemos que Bolivia es rico en litio. Entonces yo creo que Bolivia o de pronto algunas zonas de Chile pues lleguen a ser los duros ahí del tema. Bueno, los desiertos, si hay desiertos en tu país, los desiertos van a ser importantes no para extraer carbón, petróleo, sino para que sean plantas solares. Y también la energía eólica, muy importante. Bueno, vamos a ver cambios a nivel de las energías. Yo lo he dicho, se lo he dicho a varios clientes, consultantes, no se trata que los gobiernos sean ahora de derecha o izquierda, todo eso queda atrás. Se trata de gobiernos que empiecen a implementar las energías renovables. Entonces, si los gobiernos se montan en esa nueva moda que se impone con Plutón en Acuario, en la era de aire, con la entrada a la era de Acuario, pues van a ser gobiernos que van a ganar y que van a llevar a sus pueblos a mejores condiciones de vida. Es decir, que los gobiernos que en este periodo de tiempo, entre el 2023 y 2044, le apuesten a las energías limpias y renovables, van a ser los que más van a surgir y más se van a empoderar. Entonces, a nivel astrológico, lo que yo le indicaría es no revise si es de derecha o izquierda,
si es republicano, demócrata, independiente. No, revise que esté en consonancia con las energías que nos imponen los astros. Es una energía acuariana de energías limpias y renovables. Porque si son presidentes o gobiernos que quieren seguir anclados en la explotación del petróleo, gas, carbón, estilo, hay mucha diversidad. Ahí vemos por ejemplo, a los gobiernos en Venezuela, Maduro. No sé si Maduro esté haciendo algo con energía renovable. Yo no lo sé, no sé muy bien. Lo que tengo entendido es que siguen con sus esperanzas en el petróleo. Vemos a Donald Trump también, quería seguir con el tema fracking, quería seguir con el petróleo, sacar petróleo de Alaska, tenía proyectos petroleros en Alaska, el fracking por todo Estados Unidos. Y vemos a Rusia, vemos a Putin, a Irán y a todos estos jeques árabes, Arabia Saudita, todos estos países, insistiendo en que todo tiene que moverse con el petróleo. Cuando Europa deje de comprarle petróleo al mundo, vamos a sentir las duras y las maduras. Ahí sí lo vamos a sentir muy grave. Entonces los países que no se preparen para ese cambio acuariano van a quedar out, fuera. Yo lo advierto desde un discurso espiritual y esotérico, pero hay mucha gente que lo está advirtiendo desde discursos políticos, económicos. No se necesita ser brujo, no se necesita nacer con poderes de clarividencia para ver lo que trae el futuro. Es que ya está aquí encima y no queremos abrir los ojos. Tienen que ser gobiernos, insisto, y presidentes que le apuesten a la energía de Acuario y se comprometan con esas energías limpias y renovables, con reciclar la basura, por ejemplo. Eso antes que nada, porque eso nos va a garantizar la supervivencia en el planeta Tierra. Acuario también nos habla de la información. Recuerden que Acuario es el arquetipo del aguador, el que está derramando los dones, regándolos, y eso significa más internet, más tecnología, más conectividad. Lo que está haciendo Elon Musk de poner todos estos satélites y crear toda una telaraña para que haya internet hasta en el sitio más remoto de la Tierra. Si tú estás en la selva, en un desierto, estás conectado al internet. Eso es, o sea, ese señor Elon Musk lo va a hacer, la va a hacer y se va a enriquecer mucho más, o va a tener más poder, o va a llegar más al éxito, o se va a realizar si él le apunta a este tema acuariano de llevar internet a todos los rincones del planeta. Y eso de tener más tecnologías, más redes sociales, estar más interconectado, saber qué pasa aquí y al mismo tiempo qué pasa, es ese componente acuariano de derramar los dones. Entonces en estos 20 años de Plutón en Acuario va a ser mucho más poder en la internet, en la información, entre la interconexión. Va a haber mucho más potencia en eso. Ya tú no vas a ser fuerte por la acumulación, sino porque tan influencer. Si ustedes no se han dado cuenta, los que se han enriquecido últimamente, gente que viene de barrios pobres, de una situación en pobreza, y se han enriquecido no porque vendan un producto tangible, no porque descubrieron una mina de oro, de carbón, de esmeraldas, de diamantes, no. Se han enriquecido porque han compartido su información, ya sea una información de lo que sea, información de belleza, de humor, de videojuegos, de lo que sea, por las redes sociales, información de astrología, de lo que sea.
y vemos cómo estos youtubers, influencers, instagramers la están rompiendo, porque no se trata de la mina de oro, del diamante, de algo concreto y tangible, sino que se trata de información, compartir información. Entre más compartas información, más vas a estar en consonancia con eso. Entonces estos 20 años va a ser muy importante para que la gente que comparte información que se empodere, tenga poder. No va a haber nadie en el planeta que pueda tener poder si no va a estar en consonancia con esa era de Acuario, esa era de la información. Entonces ya estar allá escondido, ermitaño en las montañas, ya como que no funciona. Lo vamos a sentir muy natural. Se nos vuelve natural hacer una reunión por Zoom o por todas estas plataformas. Se nos vuelve normal. O sea, va a ser prácticamente lo mismo ir a una reunión en físico que a una reunión virtual. O sea, va a ser lo virtual toma mucha fuerza, toma mucho poder. Nos empoderamos por ahí. El hecho de compartir información va a ser la clave del éxito en muchas cuestiones. Entonces no es tanto qué tan pequeño sea tu negocio, porque tú puedes tener una pequeña boutique en tu barrio. Tú vendes una pequeña boutique, zapatos, ropa, accesorios. Es un local pequeño a nivel físico. Pero si tú le tienes una buena imagen en las redes sociales y empiezas a mover la información, en poco tiempo eso va a ser grande. Entonces no es tanto el músculo financiero con el cual inyectes, sino la capacidad de informar. Espero se ha comprendido el mensaje. Importante también, Plutón, como rige, está relacionado también con la banca, el dinero, el cómo tramitamos los recursos de los otros, porque tanto el arquetipo Escorpión como Plutón es como manejo la riqueza del otro, como tramito la energía del otro, cómo administro los recursos, el capital del otro. En Tauro es mi riqueza, la que yo produzco, pero tanto el arquetipo de Plutón y Escorpión es como tramito, cómo administro el recurso del otro. Entonces, obvio, tiene que ver con el intercambio, no solamente de energía sexual y emocional, sino también el intercambio económico. El dinero, la moneda, la banca, el sistema financiero. Y si está en el escenario de Acuario, ¿cómo podría ser ese intercambio financiero o ese administrarle el recurso al otro? Vamos a ver que las monedas electrónicas van a coger mucha fuerza con este periodo de tiempo. Ya lo estamos viendo. Bukele, presidente de El Salvador, dice sí al Bitcoin. Esta va a ser nuestra moneda oficial. Ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo muchas cuestiones no solamente con el Bitcoin, sino con todas las monedas electrónicas para quitar ese poder que tiene el dólar. Entonces, bueno, muy seguramente las ventas luego las vamos a hacer no por el intercambio del sistema de dólar, sino las ventas que realicemos en este canal, las realicemos en base a otras monedas. Entonces sí, de seguro que las monedas electrónicas se van a empoderar, claro que sí. Y bancos o corporaciones financieras como más de pronto locales, comunales, menos globales, menos tan grandes, sino de pronto más para ciertas comunidades, se empoderen estas entidades financieras. Plutón en Acuario, teniendo en cuenta que Acuario tiene que ver con la ufología,
el fenómeno ovni, todo esto que está sucediendo en los cielos, con luces que vemos, videos, situaciones que ven, pues van a coger mucha fuerza y mucho poder. Entonces habría que mirar hasta qué punto nos podemos llegar a conectar o a entender todo ese tema ovni, o cómo ese tema se va a transformar en una cosa que en este momento no comprendemos, pero que para el 2044, cuando ya pase Plutón en Acuario, podamos tener mayor entendimiento de qué es el fenómeno ovni, de qué se trata, por qué vemos esto. Son cuestiones interdimensionales, cruces dimensionales, son seres de nuestra misma dimensión que vienen desde otras distancias. ¿Qué son seres etéreos? ¿Qué son estos seres? Pues vamos a tener mayor comprensión porque vamos a ver más su poder. Vamos a poder palpar con mayor fuerza ese poder de todos los temas acuarianos. Y pues la astrología, que hace parte de la energía acuariana, la astrología es la creencia en que todo lo que pasa con lo celeste afecta lo terreno. Todo lo que pasa arriba afecta aquí abajo. Esa es nuestra creencia. Como estén los planetas, el sistema solar, las estrellas, todo, nos va a afectar a nosotros. A nivel psicológico, a nivel social, nos afecta. Entonces, esto que se llama astrología va a tener mucho poder, mucha fuerza en estos próximos 20 años. La astrología se va a empoderar. Muy bien. Este periodo de tiempo, Acuario es un signo que tiene que ver con la liberación. Es el signo de la liberación. No es el signo de la libertad, porque el signo donde disfrutamos y vivimos la libertad y la independencia es Sagitario. En cambio, Acuario es un signo de la liberación, que es distinto. Es un signo donde rompemos el yugo, donde rompemos las cadenas, donde abrimos las ventanas para volar. Ese es Acuario, romper las cadenas. Es el signo de la liberación. Entonces, con un Plutón en Acuario en estos 20 años, van a suceder cuestiones que van a ayudar a que la sociedad rompa todas sus cadenas. Todo eso que nos divide, porque Acuario es un signo de unión, integración. Y hay tantas cosas que nos dividen. Nos divide el color de la piel, lo que le llaman raza. Nos dividen las categorías sociales, las condiciones socioeconómicas. Si eres pobre, clase media, rico, todo eso nos divide. Nos divide el conocimiento, que tú accedas al conocimiento, que tú no sepas y seas ignorante. Eso nos divide. Nos divide la belleza, que estés feo, que estés bonito, que estés ahí normalillo. Nos divide. Nos divide la religión, las creencias religiosas. Nos dividen los gustos sexuales, que seas hetero, que seas lesbiana, que seas bisexual, que seas gay, homosexual, que todo eso nos divide el concepto de identidad. El que, por ejemplo, ahora vemos como en Perú la gente salió a votar disfrazado de cosas. Hay gente que tiene un concepto de identidad. Bueno, se quiere vestir, es un hombre, pero se quiere vestir como una mujer. O se quiere vestir como con un disfraz. O sea, la identidad nos divide mucho. Nos dividen tantas cuestiones, los países, la nacionalidad, los orígenes, todo eso, los apellidos, todo eso nos divide. Entonces, pues con esta era, este pequeño tránsito de Plutón en Acuario, viene a romperse esos yugos que nos dividen, esas cadenas que nos separan, para integrarnos en una especie como de aldea global. Somos habitantes del planeta Tierra, punto, Homo sapiens. Estamos también divididos de los animales, separados de la madre naturaleza, de los animales. Entonces,
se liberan muchos yugos y asuntos que se han vivido con mucha injusticia durante mucho tiempo, finalmente se liberan. Por ejemplo, vamos a ver, así como ha habido estallido social en Chile, en Colombia, vamos a ver estallidos sociales, convulsiones sociales muy parecidas a las de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, el hecho de quemarlo todo. Si ustedes ven en Twitter, es muy chistoso como millennials y centennials se expresan frente a la injusticia. ¡Quémenlo todo! Uno lee eso, les parece algo injusto y dice, ¡quémenlo todo! Quieren quemarlo todo. ¿Y por qué? ¿Por qué nace ese sentimiento? Ese sentimiento es muy acuariano. Es que si esto no funciona, lo destruyo todo. Pero luego, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que reinventar? ¿Qué tenemos que construir? Ahí es donde tienen que nacer. En Plutón en Acuario vamos a ver grandes pensadores. Así como pasó con la Revolución Francesa, que a París la quemaron por completo. A París los miserables, toda la gente que estaba en París, en sus comunas, quemó todo. Quemaron la Bastilla, liberaron a los presos que estaban lo quemaron todo. Pero después de esto surgen unos pensadores, o los pensadores de su tiempo dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué mundo vamos a reconstruir ahora después de esto? Y entonces ahí es donde pueden llegar a surgir muchas voces de intelectuales por todo este tiempo diciendo cómo es que tenemos que reconstruir un nuevo mundo, un mundo mucho más acuariano, en una era de Acuario, en una era de aire, 200 años de conjunciones que se nos vienen en signos de aire. Entonces, pero no solamente Acuario es liberación de yugos, de injusticias, de situaciones decadentes, sino que no solamente nos vamos a liberar de eso, de gobiernos, de dictadores, de todo de sistemas opresivos, del patriarcado, que el patriarcado tendrá que caer en estos años, tendrán que caer muchas estructuras. No solamente eso, no solamente van a haber estallidos sociales y con eso mucha violencia, pues lo advierto, un tiempo así, tan acuariano, no es un tiempo de paz y armonía, no es un tiempo Libra, no es un tiempo de llegar a acuerdos diplomáticos, no. Acuario en eso se parece un poco a Aries, es muy Joker, es muy quémenlo todo, es muy así. Y se hace necesario que eso pase en algunas etapas de la vida. Aunque advierto que todos debemos tener esa preparación espiritual para no estar alimentando, o sea, destruyéndonos a nosotros desde la violencia interna a la violencia social, y de ese modo estar emanando energía que termina destruyendo más el planeta y termina también alimentando a seres del bajo astral que son los que comen de nuestra energía negativa, se alimentan de eso, de vernos mal. Entonces, si Acuario lo llevamos por una buena vía, entonces es liberación de yugos. ¿Cómo me libero del yugo? Lo puedo hacer con la violencia, pero también lo puedo hacer con la inteligencia. Nos podemos liberar de los yugos con inteligencia o con un modo violento. Entonces decidamos cómo vamos a actuar, si la inteligencia y la estrategia desde ser pacífico o desde la violencia. Aunque hay casos especiales en que por más inteligente que seas no funciona y te toca esas vías de hecho, esas vías violentas. Entonces lo vamos a ver en algunos lugares donde no funcionó el diálogo, no funcionó hablar. Por ejemplo, también en estos años podemos llegar a ver la liberación del pueblo palestino. Palestina ha tenido que resistir
la invasión de Israel. Entonces, Israel llega a este territorio entregado por Inglaterra. Inglaterra le entrega a todo este poder sionista, a los judíos les entrega este lugar, luego de que los judíos fueron perseguidos por Hitler, pero los judíos con mucho poder, que tenían bancos en Londres, que tenían mucho poder, ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial, pues Inglaterra queda en deuda con ellos, por eso les entrega Jerusalén. Y luego ellos, que pasan de ser, que eran las víctimas del holocausto judío, víctimas de Hitler, pasan ahora a ser victimarios, pasan a ser los opresores del pueblo de Palestina, un pueblo muy pobre, que le tocó crear pues ahí su resistencia, su ejército, su Hamás, tanto partido político como el brazo armado, que es Hamás, les tocó crear eso para repeler esa opresión, ese robo de tierra, ese robo de territorio y ese exterminio, ese genocidio, acabar con toda esta gente, no poder convivir, la incapacidad del pueblo judío de poder convivir con la diferencia, de poder convivir con el palestino que profesa su religión, su islam, no poder convivir con él. Bueno, entonces ahora vemos que de pronto en esta etapa Palestina sea libre y de pronto el tema de libertad puede llegar a ser un verdadero proceso de paz allí en Gaza. Puede haber un verdadero proceso de paz, pueda haber un oxígeno para este pueblo al que nadie da un peso, nadie ha podido ayudar. ¿Quién va a poder ayudar a este pueblo? Tendría que meterse con Israel, y Israel es muy poderoso, tiene un ejército, tiene el apoyo de Estados Unidos, es supremamente poderoso Israel. ¿Quién va a poder contra un gigante? Es una lucha entre David y Goliat. Pero entonces puede ser que algo importante suceda allí. Plutón en Acuario, tendremos que estar muy vigilantes de qué pasa en África, con los pueblos oprimidos en África. Muy poco nos hablan de África, pero África está muy oprimida. Y América Latina, ¿qué pasa con América Latina? Vamos a ver mucho estallido social, o sea, eso es lo que se nos viene. Pero como lo digo, también lo podemos tramitar por una vía inteligente. Bueno, pero no solamente Plutón en Acuario va a ser el poder, porque Plutón es poder, Acuario es liberación. Entonces el poder de liberar, no solamente va a ser el poder de liberarme de situaciones injustas, sino también el poder de liberar, ¿qué? Creatividad en muchos aspectos. Los inventos tecnológicos, Plutón en Acuario, van a haber muchos inventos a nivel de tecnología en estos próximos 20 años que veíamos como que los inventos quedaron muy ahí. Crearon el iPhone 1 y luego iPhone 2, iPhone 3, solo réplicas, copias, pero no hay un invento nuevo. Nuevas tecnologías de raíz, verdaderas tecnologías. Vamos a ver con este Plutón en Acuario, la robótica, bueno, eso es aeroespacial, innovación en todas las tecnologías. Entonces se va a liberar mucha creatividad, mucha innovación, y también vamos a ver liberación creativa desde lo artístico, la música, el arte en todas sus manifestaciones muy bonitas, mucha liberación creativa. Bueno, ¿qué más maneja Acuario? Acuario nos habla de las masas, de los colectivos, de los movimientos sociales, de la diversidad social. Entonces vamos a ver
mucho empoderamiento de estos colectivos, de estos grupos sociales, de estas masas sociales. Plutón es el empoderamiento, Acuario, de esos grupos colectivos. Y vemos tantos grupos, que grupo feminista, grupo animalista, ambientalista, grupos de tantos colores. Entonces vamos a ver el empoderamiento. Dejan de ser un colectivo ahí del barrio común, se pueden convertir en partidos políticos muy fuertes con mucho peso. Por ejemplo, veíamos la primera línea en Chile, vemos aquí en Colombia la primera línea en diferentes barrios de Colombia, vemos esas primeras líneas. Muy seguramente estos chicos que están haciendo parte de primera línea sean después un partido político con mucho peso. Es el empoderamiento de los grupos sociales, el empoderamiento de grupos de la mujer en defensa por el agua. Bueno, vamos a ver que lo que va a tener poder, porque Plutón es poder en Acuario, va a ser, es la comunidad, lo local, lo colectivo, lo social. Vamos a ver, hay mucho poder. Bueno, pero Acuario también tiene que ver con los grupos rebeldes. Entonces está asociado a los rebeldes, a la guerrilla. No sería raro que en algunos países del planeta Tierra, por este periodo de tiempo, gente que se sienta muy oprimida termine armándose, termine cogiendo las armas y formando un grupo rebelde con mucha fuerza que logre fracturar el sistema. Entonces el sistema tendrá que estar preparado para esto, porque puede ser duro, pueden ser duros estos ataques, y tendrá que intentar empoderar a la gente desde un plano positivo para que la gente no se termine convirtiendo en gente guerrillera, en gente violenta, en gente terrorista. Entonces es empoderar a la gente desde la democracia, desde la paz, para que no se nos terminen convirtiendo en grupos violentos y armados. Si se hace eso de manera inteligente, tenemos un empoderamiento de los grupos sociales y no se nos van a volver grupos guerrilleros. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado con estos 20 años de Plutón por Acuario. Bueno, también Acuario tiene que ver con la amistad, el concepto de amistad. Tiene que ver con la vida social, cómo me relaciono con lo social y el hecho de qué significa ser realmente amigo. El amigo, el que es integrador, el que no rechaza, qué es ser un verdadero amigo. Tiene que ver con el humanismo. De hecho, pues los dos signos humanistas, altruistas o de energía trascendental y colectiva, pues son Acuario y Piscis. Acuario más desde la razón, conexión mental, y Piscis más desde la conexión emocional, desde el amor. Entonces, ¿qué significa ser amigo? Con Plutón en Acuario, el poder de la amistad, el poder de integrar, el poder de conectarme con mis amigos. Eso supremamente importante, se va a mover en este tiempo. Entonces, ¿qué significa para ti ser amigo? ¿Estar solamente en las buenas o estar en momentos importantes, decisivos, apoyar? ¿Qué es ser amigo? Bueno, espero, amigos, les haya gustado este video de Plutón por Acuario. Muy próximamente también estaré hablando del triángulo positivo que va a formar Plutón en Acuario con Neptuno en Aries, con Urano en Géminis, entre los años 2023 al 2029. Vamos a ver unas dinámicas positivas, vamos a analizar ese triángulo un poquito más a detalle para
ver qué es lo que va a avanzar en nuestras vidas en esta siguiente década hasta el 2030, qué es lo que se va a mover. Por lo pronto, pues espero les haya gustado esta explicación de los próximos 20 años con Plutón en Acuario, cuáles son las energías que se vienen, qué es lo que se mueve y nada, ya se está acabando el periodo de Plutón en Capricornio, así que cerremos con broche de oro, aprendamos cuál fue la estructura capricorniana que tuvimos que reconstruir, dejar atrás, y cuáles son esas reformas, cambios que se vienen con Acuario, cuál es la liberación interna que tenemos que dar, porque esto lo hablo muy a modo general, pero a modo personal, cuál es nuestra propia cruzada, nuestra propia liberación, qué es lo que tenemos que liberar, cuál es el poder social que tenemos en estos próximos 20 años, porque ya no se trata de tú como un individuo, sino tú en lo social. ¿Qué le aportas a la sociedad? ¿Cuál es tu poder social? ¿Qué le estás aportando a tu comunidad? Entonces eso va a ser supremamente importante. ¿Y cuál es tu liberación, tu cruzada personal? ¿Cuáles son los yugos que tú quieres romper? De eso se trata, que analicemos allí en nuestra carta natal, donde tenemos el escenario de Acuario, para observar qué casa astrológica es la que vamos a tener que trabajar muy lentamente en estos próximos 20 años para tener ahí una transformación profunda, un gran poder. Chao, chao.